Hola, bienvenidos, bienvenidas al canal de Terapia Holística. Mi nombre es María Paula Emanuele y hoy vamos a continuar con la segunda parte del perdón, ¿sí? Estamos en la parte del proceso de perdonar, ¿sí? ¿Cuándo hay que perdonar? Si el daño que se recibió trasciende el hecho emocional de sentirse injustamente tratado y lo único que se va a conseguir de la otra persona es una compensación emocional, bueno, el perdón está plenamente indicado, ¿sí? También cuando la búsqueda de la reparación se convierte en el centro de la vida de la persona dañada o el ofendido, o interfiere con el seguimiento de otros valores de la persona que fue ofendida, el perdón lo que permite es poner distancia emocional para tener en cuenta todos los valores que estoy dejando de atender, ¿sí? Hay que tener en cuenta que no se trata de ponerse en riesgo de que el daño se pueda volver a repetir, ¿sí? Hay diferentes etapas para empezar a perdonar. O sea, el perdón, como les dije hace un momento, es un proceso. Bueno, este proceso consta de ciertas etapas. La primera etapa es el análisis y reconocimiento del daño sufrido. Este proceso comienza con la fase del análisis de lo que ocurrió, incluyendo en ella el reconocimiento del daño que he recibido, ¿sí? Es preciso reconocer que recibo un daño y que me duele. Y además tengo que aceptar ese dolor, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Se hace de forma lo más objetiva posible. Eso va a permitir un distanciamiento emocional y también te va a permitir entender las motivaciones del ofensor, ¿sí? Lo que constituye un comienzo para construir una cierta empatía hacia la otra persona. Esta es la base del perdón. También han de analizarse con detalle las circunstancias que han influido, ¿sí?, a la persona para que te haga daño, que pueden ser circunstancias externas, ¿sí?, o internas de la persona, ¿sí? La segunda etapa es elegir la opción de perdonar, ¿sí? Es una elección. Entonces, a ver, el perdón para la víctima es una buena opción en cualquier caso. ¿Por qué? Les voy a contar una metáfora que no es mía, es de Stephen Hayes, que es un psicólogo clínico, que indica de forma clara cómo el no perdonar a alguien nos coloca en una situación permanente de sufrimiento, ¿sí? Y esta metáfora nos puede ayudar en este proceso. A ver, quien nos ha hecho daño nos ha clavado en un anzuelo, nos ha puesto en un anzuelo que nos atraviesa las entrañas haciéndonos sentir un gran dolor. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos darle lo que se merece. Tenemos ganas de hacer sentir lo mismo que yo siento y meterlo a él en el mismo anzuelo, como en un acto de justicia, que sufra lo mismo que yo. Ahora, si nos esforzamos en clavarle a esa persona, en el anzuelo, lo haremos siempre teniendo muy presente el daño que nos hizo. Y también tendremos presente cómo duele estar en el anzuelo donde nos han metido. Bien, mientras lo metemos o lo intentamos meter en el mismo anzuelo, nosotros nos quedamos dentro del anzuelo, ¿sí? Si consiguiéramos meterle a esa persona en el anzuelo, claramente lo tendríamos entre nosotros y la punta del anzuelo. Por lo que para salir, nosotros tendremos que sacar primero a la otra persona, ¿sí? Ahora, si salimos del anzuelo, tendremos cuidado de no estar muy cerca de él porque nos puede volver a meter en el anzuelo, de él o de ella, de la persona que nos hizo daño. Y si alguna vez nos juntamos, tiene que ser con la confianza de que no nos va a volver a hacer daño. Con esta palabra del anzuelo me trabé un montón. Bien, la metáfora es muy sencilla, ¿no? Es como, me meten dentro de un anzuelo, pero yo quiero que el otro sienta lo mismo y lo traigo hacia mí. Pero primero tengo que salir yo. Si yo lo meto
adentro del anzuelo, yo estoy dentro del anzuelo, ¿sí? No voy a poder salir nunca. Y voy a seguir, mientras estoy haciendo eso de intentar meterlo dentro del anzuelo, sigo sufriendo y me sigue volviendo todo el recuerdo del daño hecho, ¿sí? Hay que tener en cuenta dentro de esta etapa el perdón como valor. A ver, no es la opción de no sufrir lo que justifica una elección, ¿sí? Sino una opción basada de los valores de la persona. Hay que tener en cuenta que se trata de valores como los define, por ejemplo, la terapia de aceptación y compromiso. Es decir, como consecuencias deseadas a muy largo plazo. Lo que les dije en el primer video, el perdón lleva su tiempo, es un proceso, ¿sí? Y no solamente hay que tenerlo en cuenta como valores morales o éticos, ¿sí? Cuando hemos dejado a un lado esos valores para centrarnos en la venganza y le hemos dedicado tiempo y recursos, nos vamos a dar cuenta que pueden estar afectadas otras áreas de nuestra vida. Es en los valores afectados por la concentración en vengarnos en lo que tenemos que encontrar los motivos para elegir perdonar. No solamente, como dije antes, morales o éticos, sino otros valores, ¿sí? Que nos definen como persona, que está basada en nuestra vida, ¿sí? Que terminan siendo afectados. ¿Por qué? Porque estoy totalmente concentrado en vengarme, ¿sí? Y descuido otras áreas de mi vida, que también son importantes. La tercera etapa es la aceptación del sufrimiento y de la rabia, ¿no? El perdón no supone que rechaces o no supone que esté mal tener sentimientos de rabia, de ira o de deseos de venganza. Aunque a algunos pueda parecerles que el perdón lo implica. A algunas personas sí. Pero el problema no está en tener esos sentimientos o pensamientos, sino en actuar dejándose llevar por ellos en contra de los valores e intereses más importantes que tengo en ese momento. Por eso la propuesta de la terapia de aceptación y compromiso, la terapia del perdón, consiste en abrirse a sentir el sufrimiento, la rabia, la depresión, cualquier pensamiento, sentimiento, sensación o emoción que surja asociado al daño recibido, sin ninguna defensa, mientras nuestra acción sigue el compromiso con los valores que en ese momento sean más relevantes. Si yo elijo la opción del perdón para llevarlo a cabo, es preciso aceptar en el sentido expuesto los pensamientos, sentimientos, sensaciones y emociones. La aceptación es un proceso que finalmente te va a llevar al cambio, pero hay que tener en cuenta que su objetivo no es la extinción del sufrimiento, sino el compromiso con los valores y el fortalecimiento de la acción comprometida con ellos. A saber, el dolor es inevitable, el sufrimiento es una opción, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. La cuarta etapa es establecer estrategias para autoprotegerse. El perdón no implica la aceptación incondicional del peligro de que ocurra de nuevo un daño o un ataque, no. En el análisis, en la primera etapa de lo ocurrido, hay que incluir también la consideración de cómo los comportamientos de la víctima han podido permitir o favorecer la ofensa. A veces no hay ningún tipo de comportamiento, simplemente las cosas pasan. Pero por ejemplo, si yo empiezo una discusión porque tengo un mal día y el otro llega al extremo de la falta de respeto, el otro está mal, pero también tengo que ver en qué favor sí a su comportamiento, a su mal comportamiento, ¿sí? Analizando lo que ha ocurrido, la persona ofendida se puede dar cuenta de cuáles eran los indicios que indicaban el peligro, ¿sí? A lo que te va a dar más posibilidades de evitarlo en el futuro, ¿sí? También esas red flags, como se dice ahora, de un comportamiento errático de la otra persona que sé que me puede hacer daño, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Ser más observador, estar más presente, más consciente también de la actitud del otro, para no exponernos, ¿no?
La quinta etapa, una expresión explícita de perdón. O sea, la expresión explícita del perdón es un paso muy importante, porque esta es la última etapa, la quinta. Aunque algunas personas puedan pensar, que es solamente como simbólico y de contenido vacío expresar el perdón, yo considero que sí hay que expresarlo. Pero si no la puedo ver a esa persona, si ya no tengo contacto, se pueden articular muchas maneras de hacerlo con meditación, por ejemplo, ¿no? Hay ejercicios para eso, ejercicios mentales. Esta acción explícita del perdón no implica el final del proceso del perdón, sino como la oficialización del inicio. Acá es cuando puedo quitarme la mochila. Hay que tener en cuenta que es preciso a veces volver a repetir el proceso, porque lo necesito, porque siento a veces que no perdoné del todo, que lo hice a la mitad o que fue muy superficial, ¿sí? Y también a veces es necesario porque no estamos libres de que aparezcan de nuevo esos pensamientos, emociones, sensaciones asociados al daño, ¿sí? Cada vez que surjan de nuevo esos pensamientos, sentimientos, sensaciones y emociones, se tienen que repetir nuevamente los pasos que sean necesarios. Recomiendo que pensemos del 1 al 5, ¿sí? Ahora bien, el proceso de pedir perdón, el otro era de perdonar. El proceso de pedir perdón, ¿sí? El proceso de pedir perdón comenzaría en una primera etapa de análisis otra vez de lo que ha pasado, de las circunstancias, motivos y emociones que han ocurrido, que me han ocurrido a mí y que me han llevado a dañar al otro, ¿sí? Para pedir perdón, realmente perdón, tiene que haber un arrepentimiento que incluye un dolor por el sufrimiento causado hacia la otra persona. No puede quedar solamente en palabras, sino que ha de articularse también en acciones comprendidas en un plan concreto que van a permitir que aquello no vuelva a ocurrir, ¿sí? Desde un punto de vista terapéutico, la petición del perdón se puede hacer de la siguiente manera. También es como por etapas. Reconocer que lo que hice causó daño o ofendió a otra persona. O sea, no es obvio que el que nos han ofendido, no es obvio muchas veces que la persona que nos ha ofendido sea plenamente consciente del daño que hizo y del sufrimiento que causa, ¿sí? El proceso de reconocerlo supone un acercamiento profundo a la otra persona, con comprensión y empatía, y un establecimiento de una comunicación que no se basa solamente en disculparse, ¿sí? Esto permite al otro expresar su sufrimiento de forma plena. Este proceso es sumamente positivo cuando se hace mientras se va informando a la otra persona lo que ocurrió. Es como ayudar también a que la otra persona, o que alguien me ayude a mí, mejor dicho, a tomar conciencia para yo poder pedir perdón y empezar a actuar de manera correcta, sin ofender. El otro paso es analizar la propia conducta. ¿Sí? Si para el ofensor saber cómo y por qué hizo lo que hizo es interesante en sí mismo, bueno, compartir ese conocimiento con la persona es un paso necesario para avanzar en el proceso de pedir perdón y llegar a la reconciliación. Hay muchísimas razones por las que alguien decide hacer algo que causa daño. Claramente ninguna es aceptable para la persona ofendida. En consecuencia, no se trata de encontrar excusas a los actos, sino de establecer una base para poder realizar la siguiente fase, que es elaborar un plan que impida que vuelva a ocurrir. Es preciso reconocer también el papel que han jugado las circunstancias, pero no para quitarse culpa y echárselas a otros, definir un plan de acción para que no vuelva a ocurrir consiste en que nunca más claramente vuelva a ocurrir lo que he hecho, compartirlo con el otro es el siguiente paso para pedir perdón, ¿sí? El plan puede incluir, por ejemplo, acciones dirigidas a mejorar las habilidades propias que han proporcionado el daño realizado. Todo el plan
se tiene que hacer indicado a ciertos objetivos, ¿sí? El plan también tiene que tener un tiempo, los medios para poder conseguirlo. No se trata de establecer solamente buenas intenciones. Las acciones tienen que ser concretas y es lo que dije hace un momento, hay que establecer tiempos y recursos necesarios para establecerlas, ¿sí? Para hacerlas. Es preciso comprometerse para llevar a cabo el plan, ¿sí? El siguiente paso es pedir perdón explícitamente al otro. ¿Sí? Los pasos anteriores se comparten con la persona que ofendí, se comunica, ¿sí? Para que la petición del perdón sea explícita y llegue al otro, ¿no? Hay que comunicarla, mostrando que mis palabras valen, pero que también están articuladas de un plan y en un compromiso, obviamente, de lucha por mejorar la relación o por restablecer la relación. Un acto simbólico también se puede realizar, ¿sí? Para pedir perdón, ¿sí? Acto simbólico en el sentido de que si yo ya no veo más a esa persona, nuevamente le pido perdón de todas maneras, aunque ya no esté, o presente, o en mi vida, ¿sí? Restituir el daño causado también es un paso importante. Siempre que sea posible, es preciso restituir el daño causado. No sería no sería de recibo pedir perdón y quedarse con las ventajas que se han obtenido de la ofensa. O sea, no. ¿Sí? Para nada. En absoluto. A ver, el perdón en la salud y en nuestras relaciones sociales. El perdón involucra el duelo por la pérdida de las cosas que no funcionaron como queríamos y de dejar de esperar un mejor pasado, porque ya pasó, ya está hecho y no se puede cambiar. Ese duelo y dolor tienen un gran valor. Cornfield dice que algunas veces las cosas que nos hacen vulnerables son aquellas que dan apertura a nuestro corazón y nos llevan de regreso a lo que más importa, al amor y a la vida. ¿Sí? De acuerdo con una revisión de literatura sobre el perdón y la salud realizada por Everett Worthington y su colega Michael Scherer en el 2004, no perdonar puede comprometer al sistema inmune. La revisión sugiere que puede afectar la producción de hormonas importantes y a la manera como nuestras células combaten las infecciones y bacterias. A su vez, la hostilidad es una parte central de la falta de perdón y eso ha sido directamente relacionada con numerosos problemas de salud, teniendo efectos más perjudiciales sobre el sistema cardiovascular. El sistema inmunológico es el sistema de defensa, entonces, ¿qué hago? Me defiendo, ¿no? Es lo primero que hace el cuerpo cuando hay un patógeno. Me defiendo. Pues bien, cuando me defiendo, pero a su vez me vuelvo hostil y tengo rencor, que el rencor se aloja en el hígado. Cuando tengo rencor y no quiero perdonar, no elijo perdonar, no quiero atravesar un proceso de perdón, claramente mi sistema inmunológico se ve afectado, las defensas bajan, ¿sí? Ese fuego que sube cuando me estoy enojado, por ejemplo, es lo que afecta también, ese calor es lo que afecta también al sistema cardiovascular, ¿sí? Al corazón. Investigadores de la Universidad de Miami relacionan el perdón con un aumento en la satisfacción con la vida, con emociones positivas, menos emociones negativas, menos síntomas de enfermedad física. También ellos encontraron que las personas se sentían más felices después de perdonar a alguien con quien tenían una relación cercana y comprometida antes de la transgresión, y especialmente cuando la otra persona se disculpaba e intentaba reparar el daño ocurrido, ¿sí? Sugiriendo que el perdón incrementa nuestra felicidad porque ayuda a reparar las relaciones interpersonales, ¿sí? Estudios previos han mostrado que son vitales para nuestra felicidad a largo plazo.
es reconstituir una relación y a veces volver a empezar desde el punto donde dejamos la relación, ¿no? Es como intentar una nueva relación en una nueva etapa de nuestra vida. El perdonar implica madurez también, poder ver desde otra perspectiva, ¿sí? El ejercicio del perdón es excelente. Les pido, si los que han hecho terapia conmigo hemos trabajado el perdón, que comenten cómo se han sentido, ¿no? Para que todos los demás lo puedan leer también y ustedes puedan compartir, no la experiencia entera, pero por lo menos cómo se han sentido una vez que han perdonado, ¿sí? O que han pedido perdón y cómo han reconstituido la relación. Los que se animan, si quieren, pónganlo en los comentarios. A ver, otros estudios también han encontrado que las personas que tienden a perdonar reportan mayor calidad, satisfacción y compromiso en sus relaciones y en sus nuevas relaciones. Obviamente que hay límites, ¿no? El contexto en el que el perdón ocurre es importante. Por ejemplo, en los matrimonios, la frecuencia de las transgresiones por parte de los miembros modera los efectos del perdón. Si un esposo o una esposa continúa perdonando a su compañero o compañera por sus frecuentes transgresiones, no solo su satisfacción con la relación va a disminuir, sino que es probable que los malos tratos, transgresiones o comportamientos indeseados de su compañero o compañera continúen y hasta empeoren debido a que no hay repercusiones en sus actos. Voy a cambiar, no lo vuelvo a hacer más. Te lo prometo. Y no hago nada. No hago nada para mejorar. Entonces, claramente, yo te perdono y seguís actuando de la misma manera y eso cansa. La paciencia se agota, desgasta. Es lo mismo que me pide. Todo el tiempo a mí me perdonan y yo siga cómodo, cómoda, porque me perdonan siempre. Y no cambio porque me queda cómodo. Recuerden, cambiar siempre es salirse de la zona de confort. Y eso nos molesta, ¿sí? O no tenemos ganas de tomar conciencia, nos cuesta. Por eso siempre es bueno hacer terapia y pedir ayuda. Perdonar, lo que dije en su momento, no es fácil. A veces nos puede parecer casi imposible llegar a perdonar a aquellas personas que nos han herido de manera profunda y traumática, ¿sí? Y aún es más inimaginable llegar a sentir compasión, comprensión o empatía por la persona que nos ha ofendido o lastimado profundamente. Inclusive nos puede costar ante pequeños agravios, ¿sí? Ante pequeñas cosas. Sin embargo, es probable que todos conozcamos historias de personas que lograron hacerlo y que nos han demostrado la importancia y la belleza del perdón. El perdón trae paz interior, paz mental. El perdón, así como otras emociones positivas, como la compasión, el aprecio, es una expresión natural de nuestra humanidad. Así que trabajemos la terapia del perdón, de la compasión, de la empatía. Aprendamos a perdonar. Aprendamos a pedir perdón. El saber pedir perdón es dejar el ego, es dejar el orgullo de lado. Es reconocer mi error. ¿Sí? Muchas gracias por estar del otro lado. Como siempre, denle like, síganme, comenten lo que quieran. Si quieren más si tienen idea de más temas, pues también estoy totalmente abierta a hacer las investigaciones pertinentes y a aportar mi conocimiento. Muchas gracias nuevamente, siempre gracias por todos lados. Les mando un beso y un abrazo enorme y nos vemos dentro de poquito con otro tema también sumamente interesante, que no les voy a decir cuál es. Nos vemos la próxima. Gracias, chao, chao.